Muy buenas, hoy os quiero abrir un debate, quiero leeros por aquí abajito en comentarios para que hablemos sobre la educación canina y su importancia. Si creéis que, solo debe aplicarse en los casos en los que los perros tienen problemas de conducta o que debería ser desde que el cachorro es pequeñito, a modo preventivo, si es importante, no lo es. Yo te quiero leer aquí abajito en comentarios, que pongas tu opinión sincera y que podamos reflexionar y hablar sobre ello. Y para ello te dejo a continuación con una entrevista que realicé en la calle, donde iba preguntando eso, que qué opinaban, si la educación canina era importante o no y por qué. Allá vamos. Sobre la educación canina, ¿qué opinas? ¿Es necesario o no es importante? Yo creo que es muy necesario, sobre todo para algunos perros que sí tengan un poco más de problemas, sobre todo algunos perros que son, por ejemplo, adoptados, que aquí conocemos mucho, que son perfectos perros, pero si no tienen algún conocimiento de educación canina, pues lo pueden llevar un poco mal. Vale. Absolutamente necesaria y muy importante. Vale. Sí. ¿Por qué? Porque no les sabemos entender de primeras. Podemos saberles dar de comer, les podemos pasear, les damos cariño, eso es evidente, pero no les entendemos, no. Vale. No podemos cubrir sus necesidades en ese sentido. Los perros se educan según van viendo el comportamiento de las personas. Si nosotros tenemos el día mal, el perro se conecta con nosotros y está mal. Nuestra energía es la que le transmitimos a los perros. Entonces, si ellos ellos están mal es porque nosotros estamos mal. Si ellos están felices es porque nosotros estamos bien. En el fondo es todo un vínculo de circunstancias que nos afecta a todos. Efectivamente. Pero bueno, ahí está, para tratarlo. Es que todo lo que a los perros les afecte, nos afectan a nosotros. Lo que pasa es que la comunicación de nosotros con ellos es por mediación de las cuerdas vocales y nosotros, por mucho que les chillemos, ellos no se van a enterar, y por mucho que los chillen ellos, nosotros tampoco nos vamos a enterar. Vale. Mi perro muchas veces me pide de comer, que me dé ya, y es que me está pidiendo de comer, y yo, déjame, es un ansia, y no me deja, no para de comer, Vale. y eso que lo tengo a dieta, tío. Ay, vaya, está gordito un poquito, ¿no? Claro, y lo tengo a dieta porque no para de comer. A ver, imagino que es necesario. Yo es que, vamos, ir. Tema de educación canina, si es tema de informar a la gente. A ver, Ana, al suelo. Si es tema de informar a la gente, de a lo mejor de que de que mejor adoptar que comprar, o de gente que a lo mejor tiene perro y que lo único que hace es tenerlo en la casa metido todo el día y después ni lo saca ni nada, hombre, pues eso sí que es necesario que la gente sepa que hay que cuidar a los perros bien. Vale. Si eso es lo que se refiere. Vale. Sí, muchísimo. Vale. ¿Por qué opinas que es muy importante? Hombre, porque cada vez hay más perros, cada vez más personas con perros, igual que todo el tipo de educación es necesario, igual que es una variante más de la educación. No tiene. Y claro, normalmente los perros se parecen a. Bueno, este no. Es lo tanto. Yo intento ser más educado que él, pero bueno. No, Vale. No sé, hombre, claro, es fundamental, claro. Obviamente es importante, no todo el mundo está cualificado, depende de la raza de perros, si son perros considerados peligrosos o que necesitan sí o sí entrenamiento, eso de que no, sí, yo tengo los pitbulls son muy simpáticos, pero sí o sí tienen que tener adiestramiento. Perros más pequeños, desde casa siempre averiguar cómo hacerlo, vídeos de YouTube, ya de todo en YouTube, o sea que puedes averiguarte lo mínimo de no tirarse a las personas, lo mínimo de, no sé, tú también tienes que tener educación canina, no solo el perro. Necesario. ¿Por qué opinas que es necesario? Porque los perros tienen que estar educados. Vale. Por su bien y por el nuestro. Vale. Bueno, sí, lo veo necesario. De hecho, por ejemplo, él está acostumbrado a hacer pipí caca en un papel, en una empapadera, en casa, y lo hace muy bien. Vale. Y entonces a mí nos parece que eso está muy bien, educarlo en determinados comportamientos para que en la casa, pues sea con respeto a todo lo demás. Vale. Sí, es necesario. Vale. Quizá no para todos los perros, ¿no? Uh-huh. Pero cuando hay alguna alteración del comportamiento, la verdad que hace falta. Vale. Hace falta un poco más de adiestramiento. Bueno, también hace falta un poco más de sentido común para los dueños, pero Ya. determinados perros necesitan adiestramiento. Sí, importante.
desde chiquititos, cuando son chiquititos. Vale. Teníamos un perro chiquitito que costó mucho meterlo en casa, pero yo he tenido 15 perros por ahí, cuando tenía una casa más grande de mis padres, y aquí que tengo, pues bueno, creo que hay que educarlo y que tiene que entrar en la casa cuando de verdad se va a estar con él, cuando se va a poder tener tiempo para él, y si no, que no puede ser un capricho como algo material. Sí, es necesario. Vale, ¿por qué opinas que es necesario? Porque convive con nosotros. Sí la veo muy importante porque yo tengo la suerte de que mi perro es pequeño y, como digo, puedo compartir pues mi cama, el sofá y tal, pero sí es verdad que si fuera un perro grande eso no lo podría hacer y a él le ha faltado educación. Lo que pasa que, bueno, como es pequeño pues no le hemos echado mucha cuenta, pero sí considero que es algo muy importante. Pues yo pienso que sí, no sé mucho acerca de las tendencias, pero yo creo que hay una base en todo esto y tiene un sentido, o sea que sí, yo pienso que sí, que es bueno tener una educación canina, sí. Bueno, pues bajo la filosofía de ICANN y la mía propia, la educación canina debería tomarse como algo preventivo, es decir, más vale educar a un perro desde pequeño haciendo las cosas bien que modificar los problemas conductuales luego a la larga. Es decir, en cuanto coges un perro, lo acoges en tu hogar, deberías educarle. Porque bueno, me encuentro mucho a diario en consulta, familias que venís porque después de un año vuestro perro ya ha crecido y muestra, por ejemplo, ansiedad por separación. Y yo siempre digo que, oye, si se hubieran hecho las cosas bien desde el principio, eso no hubiera ocurrido. Entonces ya os digo que lo más importante es educar desde el principio. ¿Por qué? Para hacer siempre las cosas bien desde el principio, favoreciendo conductas deseadas como la independencia, la obediencia, la tranquilidad, por ejemplo. Porque si del principio no le damos importancia a esto, casi siempre después vienen los problemas. Entonces, si no sabes cómo educarle para que no vengan los problemas el día de mañana, siempre acude a un profesional lo antes posible cuando cojas un perrito, para evitarte pues estos estrés de una adaptación, una modificación de conducta a posteriori. Y va a ser más agradable y menos estresante para todos. Bueno, ¿y tú qué opinas? ¿Realmente no deberíamos invertir en una educación canina previamente? ¿Deberíamos mínimo investigar un poco por internet para aprender lo mínimo? ¿Acudir a un profesional? O bueno, da igual, los perros son perros y si hay problema ya después se solucionará. ¿Y tú qué opinas? Te leo en comentarios. Y no te olvides de suscribirte al canal para ver aún mucho más. Y nos vemos muy prontito aquí en ICANN Adiestramiento Canino. ¡Hasta pronto! Con ICANN Adiestramiento.